Mis saludos, amigas y amigos amantes del arte, y para quienes no lo son también, que siempre hay tiempo para aprender a disfrutar de una buena obra de arte. Mi nombre es Hamlet Fernández y en el vídeo de esta semana voy a dar continuidad a esta nueva línea que quiero desarrollar aquí también en el canal, comentando para ustedes, compartiendo con ustedes mi interpretación de obras que son consideradas clásicos, que son consideradas obras de arte maestras. Y la pregunta es, ¿y por qué es una obra de arte maestra? Porque está en el Museo Nacional de Bellas Artes o en cualquier otro museo importante del mundo, porque algunos críticos o algunos académicos la denominaron así, le dieron ese estatus, esa jerarquía. Esa es una obra de arte maestra, es un clásico, debe ser reverenciado por todos. No, mis amigos, no se trata de eso. Yo soy totalmente contrario a ese tipo de valor estético coagulado, enyesado, petrificado. Para mí, la obra de arte, cualquier obra de arte, estoy hablando de cualquier obra de arte, una obra de arte del Renacimiento, del Barroco, de la Antigüedad, de arte contemporáneo, de la vanguardia, de cualquier periodo de la historia del arte. Sea el artista que sea Picasso, sea Van Gogh, sea Rembrandt, sea Leonardo da Vinci, cualquier artista, cualquier obra, esa obra tiene que demostrar en su diálogo con el receptor contemporáneo, con el público contemporáneo, que ella continúa siendo un texto artístico de un nivel muy complejo. Entonces, la obra de arte tiene que demostrar en su diálogo con el receptor que ella continúa siendo un texto artístico de mucha potencialidad, y por eso le continuamos otorgando ese estatus, ese valor artístico de obra de arte maestra o de obra de un clásico de la historia del arte. Y en el vídeo de esta semana quiero hacer ese ejercicio con una obra muy especial que es considerada un clásico del arte cubano, un clásico de la pintura contemporánea cubana. Está en el Museo Nacional de Bellas Artes y es nada más y nada menos, como ustedes están viendo en pantalla, la Anunciación de la gran artista pintora cubana Antonia Eirice. Los que me conocen saben que yo tengo una relación personal muy especial con la obra de Antonia. Escribí sobre su obra desde muy joven y desde el año 2009-2010 yo no he parado de escribir, hablar, pensar, analizar, disfrutar, ampliar, profundizar mi interpretación, mi comprensión, mi conceptualización sobre la obra pictórica, sobre todo de Antonia Eirice. Entonces hoy quiero hacer este ejercicio con ustedes. Quiero demostrar aquí por qué esa obra de arte, por qué la Anunciación es una obra de arte maestra. Es un clásico de la pintura cubana contemporánea, de la pintura posmoderna, de la pintura neoexpresionista, y lo voy a demostrar haciendo una interpretación de la obra. No porque esté en el Museo de Bellas Artes, en el Museo Nacional de Bellas Artes, no porque otros críticos u otros académicos hayan hablado de la obra, no. Yo quiero demostrar aquí con ustedes por medio de un proceso de interpretación y de comprensión en el que les invito a que me acompañen. Quiero demostrar aquí en vivo con ustedes acompañándome por medio de mi interpretación, porque esa es una obra de arte maestra. Entonces, sin más, me acompañen en la interpretación. Vamos a profundizar en la imagen y, como siempre les digo, lo primero que hacemos es un reconocimiento de la materialidad sígnica de la obra. Cuando yo hablo de materialidad sígnica de la obra, estoy hablando en términos semióticos del contexto de denotación de la obra, aquello que la convierte en un texto artístico, en un sistema de signos que produce sentido, que produce significación cuando nosotros la activamos como texto y comenzamos a dialogar con ese texto y comenzamos a producir sentido a partir de la lectura de ese texto. Entonces, la primera pregunta
antes de entrar en ese análisis más minucioso de la obra, en esa lectura de elementos visuales más detenida, más minuciosa, más al detalle de la obra, la primera pregunta es ¿por qué esa obra se considera un clásico si es algo feo? No es una obra linda, pudiera decir alguna persona. A mí no me gusta, es fea. Los colores, las figuras, es una obra fea, es una obra desagradable. ¿Por qué se considera un clásico? ¿Por qué se considera una obra maestra? Mis amigos, porque el arte no solo va de la belleza. El arte no es solo belleza. El arte, por supuesto, produce belleza, pero el arte es mucho más complejo que la belleza entendida en un sentido sensorial, de algo lindo, de algo que produce placer sensorial, placer visual en el momento en que observamos esa realidad. El arte va mucho más allá de la simple belleza, de un concepto superficial de belleza. Tenemos que entrar en el mundo de sentido que la obra está de alguna manera potenciando. Y para eso tenemos que hacer, como ya les he dicho, una lectura más detenida de los elementos cínicos, visuales, expresivos que conforman esa pintura en tanto texto visual. Y bueno, como el título indica, esto es una obra de 1963, es una obra de 1963. Antonia participó en la primera exposición que hizo Antonia, pinturas y ensamblajes, en la Galería Habana, en Cuba, en 1964 fue la exposición. La obra es del 63, fue parte de la exposición. Y la obra se titula La Anunciación. Entonces, ya con el título, Antonia está marcando un sentido muy concreto, está anclando un sentido muy concreto. Ella se refiere con el título al motivo iconográfico de la Anunciación. La Anunciación es un tema que atraviesa toda la historia del arte occidental, toda la pintura occidental desde la Edad Media hasta hoy. Y todos los grandes artistas, desde la Edad Media, el gótico, Renacimiento, manierismo, barroco, hicieron su versión de la Anunciación. Y la Anunciación es un motivo iconográfico, más también es un pasaje bíblico. Ustedes saben, es el momento en que el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen María, le dice un versículo en latín que es un mensaje de Dios, es la palabra de Dios, y por medio de ese acto ella queda fecundada, embarazada de Dios, sin pecado cometido. Esa historia, esa leyenda, ese pasaje bíblico es parte del corazón mismo de la doctrina católica, del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, que es la Santísima Trinidad, que es el gran misterio metafísico del catolicismo. Entonces, esa escena del ángel Gabriel apareciéndosele a la Virgen María, diciendo el versículo que es el mensaje de Dios, por medio del cual se concreta el milagro de la Sagrada Concepción sin pecado cometido, sin sexo de por medio, bueno, pues ha sido muy representado por la pintura de todos los tiempos. Y Antonia Iris quiso hacer su Anunciación en 1963, en pleno proceso revolucionario en Cuba. La revolución, como todos saben, para quienes no son cubanos y encuentran el video en YouTube, la revolución cubana triunfó en 1959 y en el año 63 estaba el proceso político y social de transformaciones políticas y sociales a pleno vapor, a todo vapor. Y Antonia Iris hace esta obra, La Anunciación, una anunciación cubana, una anunciación contemporánea. Es su lectura de ese motivo iconográfico y de ese pasaje bíblico. Antonia Iris nos dejó el testimonio de que ella tuvo conocimiento de que una pintora mexicana, que yo no he podido encontrar, si alguien tiene la información y me la quiere mandar, se lo agradecería mucho. Pero ella dejó el testimonio, ella dijo que ella tuvo conocimiento de que una pintora mexicana había pintado un ángel negro y que esa subversión del canon de representación occidental a ella le encendió la chispa
le dio el motivo, le dio la idea inicial para ella pintar, elaborar su propia anunciación, su propia versión de la anunciación, una anunciación cubana y contemporánea. Entonces, con esa información de contexto, vamos a la obra, a disfrutar la riqueza expresionista de la obra. Entonces, aquí, entrando desde la derecha, vemos al ángel Gabriel. Solo que el ángel Gabriel tiene más forma de demonio que de ángel. Si nosotros analizamos, es una pintura expresionista, no es realista en el sentido de un dibujo preciosista, lineal, figurativo, de detalles, no, es pintura expresionista, son trazos gruesos, groseros, en el mejor sentido de la palabra, de pintura. Miren las dos piernas del ángel Gabriel, los huesos de lo que parece ser la cadera. Aquí vemos los huesos de lo que parece ser la cadera del ángel Gabriel. En el centro del cuerpo, Antonia pinta de manera nítida, aun cuando es trazo expresionista, las costillas, la estructura ósea del ángel, las costillas. En el extremo superior derecho, si ustedes observan de manera más difusa, pero da para percibir las alas del ángel Gabriel. Ella pinta las alas, las podemos reconocer, las alas del ángel Gabriel. Una larga mano huesuda. Aquí vemos en el centro de la pintura la larga mano huesuda del ángel Gabriel que toca a la mujer, la Virgen María cubana, que toca a la mujer entre el rostro y el pecho, o está a punto de tocar a la mujer. Y el rostro del ángel es una cosa fantástica, el nivel de expresividad que logra Antonia en la representación del ángel, con esa boca abierta, como con tres dientes o tres colmillos, esa quijada geométrica puntiaguda, los ojos negros, una expresión de maldad, no una expresión de el ángel, que es más un demonio que un ángel, no tiene una expresión benevolente, de misterio angelical, no, tiene una expresión agresiva, maldita, es como si trajera una maldición. Y por último, Antonia pinta una especie de corona en la cabeza del ángel. ¿Qué significa esa corona? ¿Por qué la artista pinta esa corona? Parece una corona. Es una incógnita, es una pregunta. Y debajo del ángel, lo que vemos aquí en el centro de la pintura hacia el extremo inferior, Antonia pintó una máquina de coser. Aquí, en el centro de la máquina de coser, hay un parche. Y aquí aprovecho para agradecer a Triana Vidal, la única nieta que tuvo Antonia Iris, que vive en México, es mexicana, cubana, es la hija del único hijo que tuvo Antonia Iris. Y Triana Vidal me facilitó información sobre esta obra, me facilitó una imagen en alta resolución para poder disfrutar, gozar los detalles de la obra. Y Triana me explicó que la obra tiene un parche porque su padre, el hijo de Antonia, cuando era niño, tenía unos 7 o 8 años, iba con la bicicleta saliendo de la casa o entrando de la clase, y con el timón de la bicicleta le hizo una herida a la tela, al cuadro, perforó el cuadro, lo dañó. Y entonces Antonia tuvo que ponerle un parche al cuadro. Y es lo que vemos aquí, ese parche. Pero como la atmósfera expresionista es tan difusa, pues ese parche se integró a la obra de manera genial y parece un elemento más de la obra. Pero sé, gracias a Triana, que es un elemento azaroso, y eso también acontece en el arte. Son elementos azarosos que le añaden algo nuevo a la obra que no estuvo pensado de manera inicial en un inicio por el artista. Entonces es un detalle interesante, una curiosidad que yo no conocía, y le agradezco muchísimo a Triana Vidal por la información y por la colaboración. Triana, te agradezco mucho la colaboración
para que este video sea un poquito mejor y que nuestros amigos amantes del arte lo puedan disfrutar aún más. Antonia no contextualiza el espacio, un espacio bien difuso que da esa sensación también de precariedad, de una sensación de precariedad, de pobreza, de humildad, de sencillez. No es un espacio lujoso, no es una casa de lujo, no es un palacio, no es el interior de un templo, para nada. Es un espacio pobre, sencillo, modesto, feo de alguna manera. ¿Ok? Entonces ahora vamos al personaje central, que es la mujer, la Virgen María cubana. Y como ustedes están viendo, la figura de la mujer aquí está en el extremo izquierdo del cuadro, en el lateral izquierdo, ocupando casi todo el lateral izquierdo del cuadro. Da para percibir la silla o la butaca o el sillón en el que la mujer estaba sentada. Miren aquí en la parte inferior del cuadro cómo se ve el brazo de la silla. Encima cómo se ve el espaldar de la silla. Podría ser también una especie de sillón o de balance. Aquí un poco más pegado a la máquina de coser vemos el otro brazo de la silla, y encima del brazo de la silla el brazo de la mujer, que es muy sutil, más da para identificar. Aquí en la parte izquierda vemos el brazo, el que sería el brazo derecho de la mujer, que queda a nuestra izquierda. El cuerpo de la mujer, una mujer normal, común, popular, una mujer medio gordita. No es una mujer estilizada, bella, que reproduzca un canon de belleza occidental. Todo lo contrario, una mujer normal, común y corriente, una ama de casa como cualquier otra, un poco gordita, rellenita, como se dice en español, vestida de manera muy simple. Si observamos el vestuario de la mujer, Antonia enfatiza que es un vestido, una bata de casa, como se decía en Cuba, un vestido simple, cómodo, de estar en casa haciendo labores domésticas, como cosiendo una tarde en cualquier día de la semana. Y lo más interesante de la figura de la mujer es la expresión del rostro. La expresión del rostro es una genialidad pictórica, de las genialidades que solo Antonia era capaz de hacer. El rostro de la mujer es una genialidad pictórica. Miren el grito de la mujer. Es el instante en el que el ángel Gabriel la toca y ella grita. La mujer grita, mas es un grito de terror, de susto, de angustia. Antonia nos está diciendo, esta mujer estaba en su casa cosiendo, sentada frente a su máquina de coser, cosiendo, entretenida en su labor doméstica, y de repente se le ha aparecido este bicho, este ángel que parece más un diablo que un ángel, la ha tocado y ella se ha pegado el susto de su vida y ha gritado con toda la energía y con todo el pavor que ella era capaz de sentir en ese momento. Y la expresión del rostro, yo me divierto porque el arte es muy divertido, es muy divertido. El rostro de la mujer nos da esa sensación de un grito de terror, de un grito de pavor, de un susto enorme. Entonces, mis amigos, como están viendo en pantalla, esa es la Anunciación de Leonardo da Vinci, muy famosa. Antonia Iris, en el testimonio que dejó sobre esta obra, ella dijo que ella miró algunas anunciaciones famosas de la historia del arte occidental, entre ellas la de Leonardo da Vinci. Ella miró esas anunciaciones, estudió esas anunciaciones, pero hizo una anunciación que no tiene nada que ver con ese canon clásico occidental. Es muy interesante. Entonces, vamos a analizar la Anunciación de Leonardo da Vinci para ver la cantidad de diferencias que existen entre esa Anunciación y la obra de Antonia Iris. Entonces, en primer lugar, la Virgen María de Leonardo da Vinci es una princesa blanca, rubia, estilizada, angelical, de cabellos rizos. Ya, diferencia total con la Virgen María o la supuesta Virgen María de Antonia Iris. Diferencia total.
La ropa de la Virgen María es extremadamente fastuosa, codificada según el canon iconológico. El manto azul, que es una metáfora de lo celestial, de lo sagrado, es una referencia a Dios, que es la elegida por Dios para la Sagrada Concepción. Pero también la blusa roja, que de alguna manera es una metáfora de que es una mujer real, de carne y hueso, mortal, que va a engendrar a un hijo que va a ser un hombre real, de carne y hueso, aun cuando también sea un Dios o el Hijo de Dios. Todo eso son significados que están codificados en la tradición iconológica. ¿Qué está haciendo la Virgen María? ¿Ella está trabajando? No, ella está leyendo. Ella es, además de bella y rica, ella es intelectual. Ella está leyendo. Y miren qué interesante, voy a colocarles un detalle donde se aprecia muy bien ese detalle. Cuando se aparece el ángel Gabriel, ella marca con los dos dedos de la mano la línea exacta que estaba leyendo para levantar la vista del libro y fijar su vista en los ojos o en la mirada del ángel Gabriel, o en el gesto y las palabras que el ángel Gabriel va a pronunciar para ella. Entonces, si ustedes observan bien el centro del cuadro de Leonardo da Vinci, hay una línea imaginaria, una proyección imaginaria que va del rostro de la Virgen María al rostro del ángel Gabriel. Ellos se conectan con la mirada y ella queda atenta a lo que el ángel Gabriel va a hablar para ella, que es el mensaje de Dios. Otra cosa, el ángel Gabriel no la toca ni llega cerca de ella. Hay una distancia bien prudente, hay una distancia bien marcada entre la Virgen María y el ángel Gabriel. El ángel no la toca. Si analizamos el ángel, también es un ángel bello, blanco, estilizado, con cabellos rizos, rubios. Igual, una ropa muy fastuosa, una ropa de lujo, tela de lujo, un corte, los colores. Y aquí en las alas del ángel hay un detalle muy interesante. Si ustedes observan las alas del ángel, aquí hay una prolongación de esta ala, de la primera ala, y se dice que Leonardo da Vinci cometió un error de perspectiva, pintó las alas muy pequeñas para el tamaño que tenía el ángel, y después otro artista hizo una corrección y prolongó esta ala que está aquí en primer plano, y es una curiosidad historiográfica. Y fuera de los muros del palacio, bueno, la famosa perspectiva del sfumato, de la perspectiva atmosférica con la técnica del sfumato creada por Leonardo da Vinci, donde se crea la sensación de profundidad, de universo, de horizonte ilimitado, de un mundo futuro. Esa técnica del sfumato da una abertura, da una profundidad, es el futuro, es el horizonte futuro, es el mundo que será construido, a partir de ese hecho trascendental de la Sagrada Concepción, de la llegada del Hijo de Dios a la tierra y todo lo que eso significa para la cultura occidental y para la tradición católica. Entonces, ya aquí tenemos una lectura, un reconocimiento de los elementos visuales más importantes de la obra de Leonardo da Vinci. Y es el momento de hacer algunas preguntas claves. La pregunta es, ¿por qué la Virgen María es representada como una princesa rica, blanca, rubia, intelectual? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién sabe cómo era la Virgen María? ¿Existe alguna foto de la Virgen María? La Virgen María era blanca, rubia, era una princesa italiana que vivía en un palacio florentino. Evidentemente no, nadie lo sabe. Es una creación del arte, más esa creación es ideológica. Y la pintura occidental construye también estereotipos que son producto de determinadas ideologías. Y esto es una visión elitista, blanca, occidental, intelectualizada de ese pasaje bíblico de la Anunciación. La pregunta es, ¿por qué nosotros tenemos que aceptar hoy que la Virgen María era una mujer blanca, rubia, estilizada, bella e intelectual?
que recibe al ángel Gabriel con la mayor paz, con la mayor tranquilidad de este mundo. Ella no se asusta, ella no grita, ella no se muestra apavorada, aterrada. Todo lo contrario, ella se limita a marcar con 2 dedos la línea del libro que estaba leyendo para levantar la vista del libro y mirar al ángel Gabriel. Eso es una construcción artística de mucho nivel, pero ideológica al mismo tiempo. Y no podemos ser ingenuos con el arte. El arte también reproduce estereotipos ideológicos que se convierten en ideas dominantes, en modelos dominantes. Y en este caso, esa pintura de Leonardo da Vinci, la Anunciación de Leonardo da Vinci, es una genialidad en términos pictóricos, pero también es un texto ideológico que está fijando en la historia una imagen de ese pasaje bíblico y está estableciendo que el canon estético y social de la Virgen María es una mujer blanca, rubia, intelectual, estilizada y bella y rica. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta de la enorme genialidad de Antonia e Iris. Cuando nosotros analizamos esa obra, ese referente de Leonardo da Vinci, yo podía utilizar cualquier otra. Podía utilizar cualquier otra anunciación. Todas tienen más o menos las mismas características. Entonces aquí es donde nosotros nos damos cuenta de la genialidad de Antonia e Iris como artista, como intelectual. Antonia debe haber pensado así: mi anunciación va a subvertir de manera radical el canon de representación occidental, que es ideológico. Entonces, mis amigos, para finalizar, regresando ahora a la obra de Antonia, quiero responder mi pregunta inicial. La Anunciación de Antonia e Iris es una obra maestra. Es una obra maestra. Es un clásico del arte cubano. Es un clásico del arte cubano. Lo continúa siendo. Porque la idea de Antonia sencillamente fue genial. Y es una obra de arte extremadamente crítica. Es una obra de arte extremadamente subversiva. Y aparenta ser una obra de arte inofensiva, aparenta ser un chiste, aparenta ser un mero chiste, aparenta ser una obra de humor popular. No lo es, es una obra muy seria. La reflexión de Antonia e Iris es una reflexión muy seria, muy profunda. Ella nos está invitando a pensar en lo siguiente: ¿por qué tenemos que aceptar? ¿Por qué los pueblos del mundo, las culturas del mundo, las diversas culturas del mundo, tenemos que aceptar un canon estético, un canon de representación, una ideología? No, nosotros tenemos que construir nuestra propia versión de las cosas. Nosotros tenemos que producir nuestra propia reflexión, y para eso sirve el arte. Y para eso también sirve la interpretación y la comprensión del arte. Por medio de esta obra, y gracias a la genialidad artística e intelectual de Antonia, yo comprendí que la Virgen María no tiene por qué ser una mujer blanca, rubia e intelectual y rica. La Virgen María puede ser cualquier mujer. Cualquier mujer merece ser de alguna manera agraciada con un milagro divino. Yo no creo en los milagros divinos, pero no solo algunas mujeres merecen ser agraciadas o ser tocadas por un milagro divino. Todas las mujeres, de todas las formas, de todos los tipos, de todos los colores, de todas las culturas, merecen ser tocadas y agraciadas con un milagro divino. Y eso es lo que Antonia está diciendo con esta obra. Entonces, mis amigos, sin más, espero que les haya gustado este vídeo. Voy a continuar haciendo otros vídeos de este tipo, analizando obras que son clásicos del arte cubano, latinoamericano y universal, y demostrando aquí, por medio de la interpretación y de la comprensión, por qué son obras maestras. Como siempre les digo, por favor, me regalan un like, compartan el vídeo y nosotros nos encontramos la próxima semana. Chao.